astele.tv. Muy bien. Adelante, no hay señal. Ya. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema de actualidad, que es el presente y futuro de la energía solar térmica en México. Para eso nos acompaña Daniel García Valladares. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Marco Antonio. Eres muy amable por estar con nosotros. Daniel es presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes en Energías Renovables. También nos acompaña mi amigo Ismael Solís Villalpando, miembro de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros. Es por eso que empezaremos con Daniel, si nos haces favor de contextualizarnos en el pasado, en qué años empezó ya a vislumbrar la utilización de las energías renovables, cómo se ha ido desarrollando y de esta manera también cómo fue que iniciaron la asociación esta de tan importante, ¿verdad?, para aprovechar lo que la naturaleza nos da. ¿No es así? Muy bien, pues muchas gracias, Marco Antonio. Adelante, Daniel. Te cuento un poco, mira, el uso de energías renovables, si bien ha tomado en los últimos años un auge debido a todo el conocimiento del tema del cambio climático, en realidad el uso de energías como la solar tiene una historia antiquísima en la historia de la Tierra, ¿no? Incluso hay gente que se sorprende que a finales del siglo XIX, en 1880 y pico, había más calentadores solares que calentadores a gas en California, por ejemplo, ¿no? Es decir, el uso del sol, por ejemplo, para calentar fluidos, que es una de las aplicaciones más sencillas y con mucha más rentabilidad, tiene muchísimos años. Y de hecho, desde hace muchas décadas, incluso en México, hay fabricantes de esta tecnología, hay fabricantes en la parte del occidente de México, en Jalisco, que tienen más de 50 años fabricando calentadores solares. Pero si bien a mí me gustaría platicarte un poco como justo la parte principal y la diferencia que existe hoy que se habla de energías renovables y que se habla en específico de la energía solar, como que nos hemos acostumbrado mucho a que cuando ponemos la palabra energía, le ponemos el apellido eléctrica. Y entonces cuando hablamos de energía nos solemos enfocar principalmente a la energía eléctrica, pero descuidamos una parte muy importante y relevante que es la energía térmica, es decir, la necesidad de calor. Desde lo más sencillo que es bañarte en tu casa con agua caliente, pasando por cocción de alimentos hasta temas muy relevantes como es el calor en la industria, producción de vapor, generación de agua caliente, calentamiento de fluidos, calentamiento de ambiente. Y ahí hay una oportunidad y ha habido un desarrollo muy importante y muy fuerte a nivel mundial, donde básicamente si miráramos, por ejemplo, una gráfica del consumo energético que hay a nivel mundial, la matriz energética mundial, se sorprende mucha gente al ver que casi el 50% del consumo de energía en el mundo es calor. Solamente el 20%, 20 y pico por ciento es electricidad y alrededor del 30% es toda la energía que necesitamos para el transporte, es decir, combustibles para el transporte. Y típicamente
justo está como muy olvidada la parte del calor, ¿no? Y es en realidad la especialidad en la que nosotros hemos entrado y en donde se ha desarrollado una industria muy importante en México, ¿no? Aquí yo te podría platicar, por ejemplo, que hay aplicaciones muy sencillas como te platicaba el calentar agua para una vivienda, donde básicamente un calentador solar tiene una serie de componentes, pero es un sistema prácticamente autónomo, Sí. donde tú vas a calentar el agua con el sol y te puede dar la misma temperatura que te da un calentador a gas, con la gran ventaja de que no vas a quemar un combustible fósil, que vas a tener un ahorro evidentemente monetario y que vas a poder obtener además una recuperación y una rentabilidad, es decir, una recuperación de la inversión que típicamente con el ahorro, por ejemplo, de gas, tú puedes tener retornos de inversión entre 2 y 3 años sin ningún problema, ¿no? Eso es. Ahora, tú acabas de mencionar algo muy importante, que es el tema de el calor como energía también que nos da, como sabemos, energía en clase secundaria nos decían, ¿verdad? No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es correcto. Y mucha de la energía que mencionas, eléctrica, motriz, etcétera, se genera a través también mucho de la energía calorífica, por eso es que es Claro. un gran porcentaje el que de alguna manera se define esto. Y en México, país, ¿cómo empieza a penetrar ya el concepto de esta utilización de este tipo de energías? Claro, mira, en México en realidad lo podríamos ver desde dos contextos, ¿no? A nivel mundial, el uso de energías renovables es un tema joven, vamos un poco atrás contra países europeos o países que llevan mucho más desarrollo, pero no es todo tan dramático. De hecho, si nos comparamos más con nuestra realidad, con la realidad latinoamericana, México, por ejemplo, es el segundo país del continente con mayor uso de calentadores solares per cápita. Que suena muy bonito, pero tenemos 100 veces menos que, por ejemplo, un país como Austria o Alemania, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede? En México en realidad ha habido un desarrollo interesante en los últimos años, aunque hay empresas hace más de 40 años, creo que el desarrollo vertiginoso de este mercado ha sido en los últimos 10, 15 años, ¿no? En México tenemos la virtud de que hay empresas fabricantes. Yo, por ejemplo, dirijo una de las empresas fabricantes, que es la empresa más grande que hay de fabricación de calentadores solares en Norteamérica, pero justo la asociación que se llama FAMERAC, que es Fabricantes Mexicanos en Energías Renovables, surge de la necesidad de hacer como una unidad en el gremio para poder juntar a los principales fabricantes de la tecnología. Estamos más de 20 fabricantes que somos parte de este gremio. Actualmente yo soy el presidente. Pero lo que buscamos es detonar un mercado, y para detonar un mercado se necesitan una serie de ingredientes, ¿no? Entre ellos, obviamente, política pública. Hay magníficas noticias, poca gente lo sabe y es parte de los temas que podemos hablar el día de hoy, quizá en siguientes bloques. A partir del 14 de febrero de este año hay una nueva norma de uso obligatorio en la Ciudad de México, donde todas las nuevas viviendas y todas las nuevas empresas están obligadas a instalar calentadores solares a partir de esta fecha, que tiene recién unos días. Una norma oficial mexicana, por lo que me dices. Es una norma, no, es una norma ambiental, es la NADF Ambiental 008-2017, Sí. pero está adosada al reglamento de construcción. Correcto. Es decir, el que construye una nueva vivienda en la Ciudad de México va a estar obligado a instalar un calentador solar que te brinde por lo menos el 35% de ahorro en el consumo energético de la vivienda. Y te pongo un ejemplo, todas las albercas nuevas, todos los nuevos hoteles, restaurantes y todos los consumidores de agua caliente en general que se instalen en la Ciudad de México estarán obligados. Y esto tiene dos vertientes. Esta es una norma de la Secretaría del Medio Ambiente que tiene una razón de ser fundamental: el problema de la contaminación ambiental de la ciudad. Así es. Nos hemos preocupado muchísimos años por la contaminación de las fuentes móviles, los automóviles, pero hemos olvidado las fuentes fijas. Y yo te podría dar un dato que es espeluznante. En el Valle de México todas las mañanas se encienden alrededor de 1 millón de calentadores de gas para que la gente se bañe. Y esto lo que genera es una contaminación terrible, porque además de todo, como sabe la audiencia, en México utilizamos sobre todo gas LP, y el gas licuado del petróleo es altamente contaminante, mucho más que el gas natural. Pero para seguir, digamos, contribuyendo al mal tema y al tema de los contaminantes atmosféricos, pues yo te haría una pregunta. La mayoría de la gente tiene un calentador de gas en su casa y a lo mejor tiene 15 o 20 años de vida y nunca le hicieron un servicio, nunca le dieron un mantenimiento, y en general el proceso que tiene de funcionamiento es altamente contaminante, pero además altamente ineficiente, porque son equipos muy antiguos y son equipos que van a generar mucha contaminación, ¿no? Sí, además tú lo mencionas muy bien. Pocos ponen atención en ese combustible porque al fin de cuentas es
un combustible fósil, ¿verdad? Un derivado del petróleo, por eso es licuado de petróleo. Y el tema es que teniendo una fuente natural, que es el sol, que es a donde ustedes toman esa energía calorífica, pues suena de lo más lógico el hecho de aprovechar esa gran, esa gran energía. Ahora, la Ciudad de México es una de las ciudades donde, por ejemplo, hablando de Ciudad de México, eh, es una de las ciudades, de los lugares, el Valle de México, donde mayor precipitación pluvial hay en el año. Entonces nos dice que hay nublados. Claro, hay otras zonas como en el norte, en el desierto y en otros lados, donde el asoleamiento es importante, ¿verdad? Pero el país como país, eso es privilegiado también en ese sentido, ¿verdad? Es uno de los países con mayor asolamiento. De hecho, México está situado en lo que se llama la franja solar del mundo, entre los 10 grados de latitud sur y los 30 grados de latitud norte están los principales niveles de radiación solar en el mundo. De hecho, por ejemplo, el norte de México, el desierto de Sonora, está en la misma latitud que el desierto del Sahara y tiene potencias de irradiancia solar tremendas, las mejores del mundo. Pero me gusta mucho tu pregunta. Justo cuando la gente habla de energía solar, pensamos que necesitamos el sol a plomo como el del desierto de Sonora. Y te voy a dar un dato. Aún en la Ciudad de México, que es una zona donde no tiene digamos, las características idóneas de radiación solar con respecto a, por ejemplo, el norte, pues aún la Ciudad de México tiene como 30 o 40% más de potencia de radiación solar que un país como Alemania. Claro. Y en Alemania, te doy un dato, tienen casi 2 metros cuadrados de colectores solares por cada habitante, cuando en México tenemos 100 veces menos, 0.02. Ese es un gran dato, claro. Pero seguimos después del corte. Claro que sí. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Muy bien, Daniel. Ismael, pues todos sabemos que la energía mueve al universo, ¿no es así? Entonces, esos datos tan importantes que nos estás dando de el área per cápita, ¿cómo va? Bueno, mira, en realidad la manera más fácil de medir justo la penetración de esta tecnología es en metros cuadrados per cápita. Yo te podía hablar de kilowatts pico, de megajoules, y a lo mejor nos terminamos haciendo bolas en las unidades de energía, ¿no? Pero por darte un ejemplo, un calentador solar típico para una vivienda de 4 habitantes puede tener un área de más o menos 2 metros cuadrados. Entonces, cuando yo te hablo que en un país como Austria, Alemania o Grecia hay casi 2 metros cuadrados de calentadores solares o colectores solares per cápita, pues quiere decir que es una tecnología que es tremendamente popular. Sí. Cuando en México tenemos una penetración 100 veces menor. Aún así, el tema avanzado, por ejemplo, ya en México, de acuerdo al último censo que hay del INEGI del 2015 en vivienda, ya hay alrededor de 3% de viviendas en México que tienen un calentador solar. Incluso se habla que con ya el 2017 a finales, aunque no hay datos oficiales del INEGI, ya llega a un 6%. Que 6% suena muy poco, pero hay que recordar que en México tenemos más de 30 millones de viviendas. Entonces estamos hablando de casi 2 millones de casas que ya tienen un calentador solar instalado, que les va a permitir obviamente un ahorro de gas, pero sobre todo, y lo más importante, mitigar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Entonces, en realidad en México tenemos un potencial muy grande. Te mencionaba al inicio que tenemos una radiación solar privilegiada y que desafortunadamente, como muchas cosas en este país, no las aprovechamos, ¿no? Tenemos el recurso natural, tenemos al sol, que es gratuito y que afortunadamente todavía no se encuentra cómo ponerle un impuesto al sol. Y en realidad no lo aprovechamos con todo el potencial que se tiene, ¿no? Entonces, en México vienen sucediendo cosas interesantes, ha habido todo un desarrollo tecnológico, pero además empieza a haber políticas públicas que incentivan el uso de energías renovables, y aquí caben todas, ¿no? Cabe la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, incluso la biomasa, ¿no? Y ha habido un desarrollo en los últimos años en México de manera interesante. Si nos comparamos con otros países latinoamericanos, la verdad es que vamos bien, tenemos ya normativas de productos, lo cual es muy importante. Cuando tú abres un producto nuevo hacia el mercado o novedoso, es muy importante regularlo. Y ahí es donde caben las normas mexicanas, las normas oficiales mexicanas y una serie de regulaciones que lo que van a proteger es al consumidor, porque en realidad es muy importante que el consumidor tenga una certeza de que el producto va a tener un rendimiento, una vida útil, una eficiencia, ¿no? Así es. Y todo esto que tú acabas de mencionar, que la política pública, ¿verdad?, se involucre en este tipo de acciones, pues ya genera normas que le dan certeza a los usuarios, al final de cuentas, ¿verdad? Claro. Y bajo esa normatividad, que muchas veces también deriva ya de normas preexistentes a nivel internacional, te va dando una certeza de que la inversión que haga el usuario, pues le va a dar un rendimiento mayor que el que tuviese con una fuente normal o convencional, ¿no? Sí, muy bien. Sí, mira, de hecho esto es una parte fundamental, digamos, que se tiene que cuidar mucho en el desarrollo de mercado, la estructura de la calidad. Por un lado, tener productos certificados que cumplan con estándares. Hay normas internacionales, incluso hay normas mexicanas ya desarrolladas que están basadas en las normas internacionales. Pero, por ejemplo, poca gente sabe, hay más de 20 países en el mundo que tienen de una u otra manera normas de uso obligatorio de esta tecnología. Claro. Países como Uruguay, algunas zonas inclusive europeas como España, Portugal, Austria, Alemania. Hay muchos países que han entrado. Incluso hay gente que me dice, bueno, es que esto es un tema de los países ricos. Yo te voy a poner un ejemplo. Kenia, que es un país africano con un Producto Interno Bruto mucho menor que México, tiene desde hace más de 4 años una norma de uso obligatorio de esta tecnología. Es decir,
no tiene que ver tanto con el desarrollo tecnológico, porque aparte esa es otra gran virtud del calentamiento solar de agua. La tecnología está al alcance de casi cualquiera. Y en radiaciones solares tan buenas como la mexicana tampoco necesitas una alta tecnología para poder alcanzar las temperaturas necesarias, ¿no? Por un lado es obtener calidad y certificación de productos, pero hay otros dos ejes muy importantes: certificar a los técnicos de las personas. Y aquí hablamos entre ingenieros, y es muy importante la certificación tanto de instaladores como de ingenieros especialistas al respecto, ¿no? Es muy conocido que puedes poner el mejor producto del mundo, pero lo pones en manos de una persona no calificada, y seguramente el resultado no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, por una parte el producto, por otra parte toda la parte de los técnicos y las empresas, y finalmente lo más importante para empujar el mercado, la política pública. La política pública da certeza a las inversiones, da certeza al mercado, y sobre todo propone un marco regulatorio que te permita ir hacia los objetivos deseados, ¿no? Exactamente, acabas de mencionar algo muy importante. Me dices, esto no es tema de países pobres, países ricos, simplemente hay que hacer la evaluación económica, digamos, en un momento dado. Seguramente hay una inversión inicial que es importante, pero con la vida útil puedes comparar, ¿verdad?, en esa vida útil lo que gastarías en gas, en petróleo, en el energético que quisieras. ¿Y tenemos un dato de esa comparativa? Sí, mira, lo que pasa es que aquí hablamos de un paradigma muy importante. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a pagar la energía a plazos. Sí. ¿A qué voy? Tú pagas tu recibo de luz, tú pagas tu recibo de gas, Cada mes, y cada mes o cada bimestre estás acostumbrado a dar una cantidad de dinero. Exacto. Entonces, cuando tú entras a usar energías renovables, lo que vas a tener que invertir es en la tecnología, y ya después el recurso va a ser gratuito. Sí. Pero te pongo un ejemplo: si tú te compras un calentador a gas que a lo mejor te puede costar 3, 4 mil pesos, y lo comparas solamente en el costo con un calentador solar que probablemente te cueste 6, 7, 8, 10 mil pesos dependiendo del ¿no? producto y la capacidad, pues a lo mejor tu análisis inicial va a ser, oye, cuesta el doble. Sí. Pero si tú le integras el valor del energético a la tecnología, te vas a sorprender, porque va a tener tasas internas de retorno altísimas, y con el simple ahorro del gas, por ejemplo, hoy un calentador solar para vivienda, recuperas tu inversión entre 2.5 y 3 años. Cuando un buen calentador solar te puede durar más de 20 o 25 años. Imagínate que cada 3 años vas a estar recuperando tu inversión, y este producto te va a durar 25 años. Si tú haces un análisis financiero sencillito, no hay que tener un doctorado en finanzas para entender el tema, en realidad lo que vas a entender es que vas a tener un ahorro. Y luego este ahorro se va a reflejar en dejar de utilizar un combustible como el gas, que además de todo el gas es importado. En México más del 80% del gas que consumimos es importado, y muchas veces no nos damos cuenta que también el consumir gas, aparte del tema y el problema de contaminación, le genera un problema económico al país. Incluso desde hace año y medio, casi 2, se quitó el subsidio al gas LP. Y ha habido un incremento de más del 30% en el aumento del precio del gas en México, y eso también ayuda a que la gente empiece a voltear, la verdad, no tanto por conciencia ecológica, sino por conciencia de ahorro de dinero, ¿no? Y el gas natural todavía no está tan difundido. Sí, el gas natural, no hay todavía una red tan fuerte en el país, pero además también hay una falacia, ¿no? Y es una falacia que desgraciadamente México se ha dado, y le pusieron el mote de que el gas era una energía limpia. Y es un error técnico gravísimo. Si tú te vas a lo que se habla a nivel mundial, pues el gas natural es más limpio que el gas LP. Pero no es limpio. Al 100%. Es un combustible que de Claro. todas maneras, obviamente es mucho más limpio quemar gas natural que quemar gas licuado de petróleo, y te va a dar energéticamente un mejor resultado, pero de todas maneras es un combustible fósil, y de todas maneras genera contaminantes. Lo que pasa es que en la matriz energética se metió el concepto de energía limpia en México como para dar el primer empujón, y creo que fue una buena manera. Hoy tenemos que hablar ya no de energías limpias, sino de energías renovables. Y cuando hablamos y ponemos la palabra renovable, entonces ahí sí las fósiles quedan fuera. Y en renovables está cualquier energía que en realidad justo no se acabe, pero que además tenga una muy baja o prácticamente nula emisión de contaminantes hacia la atmósfera. Así es, tú acabas de mencionar los energéticos fósiles, que algún día también tendrán finish, ¿no? Es correcto. También ese es un problema, que a veces no se toca cuando hablamos de energía, y es una parte que se llama seguridad energética. Si vivimos en un país, ya lo vivimos desgraciadamente en meses anteriores con el problema de la gasolina, en algunos estados del país empezó a haber también problemas con el abasto del gas. Imagínense que el día de mañana nuestro querido presidente vecino
pues decide no mandarnos gas porque se enoja con el país. Adiós. Somos totalmente dependientes energéticamente. Entonces también trabajar como país para no depender energéticamente de combustibles fósiles que además no tenemos es una parte que considero muy importante, porque entonces nos va a dar soberanía, nos va a dar además libertad y atacas un problema que si quieres podemos tocar un poquito más adelante, que se llama pobreza energética y que creo que es fundamental. Es decir, en México tenemos muchas zonas del país donde realmente no tienen acceso a los energéticos y a través del uso de energía solar puedes resolver muchas de sus problemáticas, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, hablando ingenierilmente, tomaste un tema muy importante que a cualquiera convence, la tasa interna de retorno, Totalmente. ¿verdad? Para un proyecto pequeñito, un megaproyecto, Así tienes es. que ver qué tanto recuperas de inversión, en qué tiempo, y eso te convence necesariamente de que un proyecto sea viable, ¿no? En Claro. este caso sería un calentador solar, ¿no es así? Exactamente, y ahí puedes hablar otra vez desde lo más sencillo que es una vivienda, pero con energía solar tú puedes, por ejemplo, precalentar agua para generar vapor, puedes utilizar también concentración solar y generar vapor directamente, inclusive puedes llegar a temperaturas de 300, 400 grados centígrados de manera ¿Con técnicamente eso es viable. suficiente para cocinar, por ejemplo? Por ejemplo, hay de hecho hornos solares, estufas Sí. solares. En las áreas rurales es un tema bien relevante porque además sabemos que en las áreas rurales típicamente la cocción de alimentos se hace cortando leña y leña no sustentable. Y además de que genera un problema de salud a las madres y a las señoras que están todo el día frente al fogón, generando un problema de salud muy importante, también generan un problema de deforestación, pero además de todo, tristemente por la deforestación, cada vez tienen que ir más lejos por esa leña. Entonces, a través de energía solar también, y hay programas a nivel mundial interesantes de cocinar con energía solar, de utilizar hornos solares, de utilizar estufas solares. Y ese es todo un tema que ha ido avanzando y que cada vez se va a volver más popular, ¿no? Definitivamente. Pues regresamos al último tercio para comentar este interesante tema. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv.
astele.tv. Muy bien, pues ahora tenemos que hablar del estado actual, el estado del arte que tiene las energías renovables. Y si nos puedes hablar un poquito, ahorita hablamos ya de la solar, de las otras que se están desarrollando en México. Y un tema muy importante es el financiamiento. ¿Nos puedes hablar Sí, sobre eso? mira, de hecho, justo cuando hablas de energía renovable, es un tema fundamental para poder desarrollar el mercado, es la parte financiera, porque como te platicaba, tienes que adquirir tecnología y la vas a comparar siempre contra el pagar en abonos chiquitos, el gas LP o el combustible o la electricidad. En realidad, el existir productos financieros permite mucho más el desarrollo de la tecnología. Y ahí hay muy buenos casos. En México ya tenemos varios programas y proyectos que generan el financiamiento de este tipo de tecnologías. Hablando específicamente de calentamiento solar de agua, poca gente se ha dado cuenta, pero desde hace 8 años, todas las hipotecas que financia el Infonavit son verdes. Y la hipoteca verde, una de las tecnologías que promueve es el calentamiento solar de agua. Se han instalado ya casi más de 400,000 viviendas con calentador solar a través del programa Infonavit. Y es muy sencillo. El valor del calentador solar, esos 7, 8, 10 mil pesos que te puede costar, que si los ponemos en una familia de interés social que tiene ingresos por debajo de 5 salarios mínimos, pues va a ser mucho dinero. Pero este valor del producto está integrado al valor de la vivienda y al valor de la hipoteca. Entonces imagínate qué programa tan virtuoso donde el usuario de bajos recursos puede comprar el calentador solar adosado a la hipoteca a 15 o 20 años que dure la hipoteca. Te doy un dato sorprendente. Tú a lo mejor le vas a ahorrar a esa familia de 4 integrantes alrededor de 400 pesos de gas al mes, pero su hipoteca va a subir 100 pesos. Entonces, en realidad le va a salir más barato vivir en la casa, la tecnología va a estar integrada y con el ahorro energético generado va a poder tener y ser dueño de su equipo, ¿no? Y así te lo puedo platicar en todos los sectores, ¿no? Hay, por ejemplo, un programa de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, que depende de la Secretaría de Energía, donde hay un programa de financiamiento para los hoteles, en la Ribera Maya y ahora a nivel nacional, donde un hotel que es un alto consumidor de agua caliente puede acceder a un financiamiento y otra vez con el ahorro obtenido puede ir pagando su crédito. Y así hay N cantidad de programas, hay programas también que han incentivado el tema a nivel agrícola. Y yo te puedo hablar que a nivel financiero ese es uno de los ejes interesantes e importantes. Con un buen producto financiero tú puedes hacer que el tema tecnológico se desarrolle. Y en México me hacías una pregunta sobre el desarrollo de energías renovables. Bueno, ha habido un desarrollo importante en los últimos años, la energía eólica, la energía solar fotovoltaica, que también es hermana nuestra y que recién con la reforma energética se ha desarrollado de manera interesante en los grandes parques fotovoltaicos, y la generación distribuida, que es además requiere una regulación pequeñita, pero no es otra cosa que poner paneles en tu azotea y tú con una net metering o con un balance neto venderle o regresarle la energía a la Compañía Federal de Electricidad, ¿no? A la Comisión Federal. Entonces, en realidad, en México hay mucho desarrollo. Somos un país privilegiado en la parte geotérmica. De hecho, somos del top 5, top 10 siempre a nivel mundial de uso de este tipo de energía. Y tenemos un potencial enorme, ¿no? Tenemos viento, tenemos sol, tenemos calor debajo del suelo que podemos aprovechar. Aquí lo interesante es desarrollar la tecnología y todos los canales adecuados para poder realmente aprovecharla, ¿no? Sí, definitivamente lo que comentábamos hace un momento fuera de cámaras, que a veces lo que parece algo negativo se puede aprovechar, ¿no? El hecho de que nos atraviese el eje neovolcánico, un montón de volcanes justo al centro de la República, pues nos da esas posibilidades, ¿verdad? Claro. Ahora, bajo este esquema, las industrias, ¿cómo está distribuida la atención de la industria para aprovechar este tipo de energías?
Claro, mira, en México ha habido afortunadamente un desarrollo bien interesante y específicamente en energía solar térmica. Hay fabricantes hace muchos años, pero además, a raíz del programa de hipoteca verde, por ejemplo, de Infonavit, los principales fabricantes de calentadores a gas se dieron cuenta que era negocio y que además, si yo hiciera o yo estuviera en el negocio de los calentadores a gas y hiciera una simple planeación a 20 años, pues tendría que meterme a la parte renovable porque... Hay que migrar, ¿no? Porque efectivamente, si yo dependo del gas y el gas se va a ir encareciendo y se va a ir volviendo un tema cada vez menos viable y menos Y rentable, escaso. tengo que ir allá. El caso más claro está, las grandes petroleras del mundo, las más grandes del mundo, ya están en renovables. British Petroleum, si tú te pones a revisar, todas las petroleras del mundo están ya invirtiendo en tema de energías renovables, porque al final del día su negocio, cuando lo entiendes bien, es la energía. Es la energía. Ahorita el insumo Hoy la pudiste obtener del petróleo. El petróleo creo que además pues, ha sido un tema que ha servido de palanca de desarrollo, pero creo que en México estamos hoy ante un paradigma y ante una oportunidad muy grande, que es justo aprovechar los recursos naturales y dejar las energías fósiles para lo realmente necesario. Claro. ¿No? Con las energías fósiles puedes hacer petroquímica, puedes hacer una serie de cosas y no quemarlas para generar calor. Esto lo puedes hacer con energías limpias, incluso más rentables. Hoy en día es más rentable utilizar energías renovables que quemar, por ejemplo, gas para generar calor, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora pues, se están ya fabricando aspas para aerogeneradores en México. Sí. Y seguramente ya después mayores partes, ¿no es así? Sí, incluso, mira, el desarrollo tecnológico, tanto en energía eólica, un poco menos en energía fotovoltaica, donde ahí a lo mejor los paneles vienen muchos de otros países, aunque hay fabricantes mexicanos también, hay alrededor de 9 fabricantes mexicanos de paneles fotovoltaicos, sí, un poco más pequeños, pero ha habido un desarrollo importante de la industria y justo lo que hace el mercado es eso. Si tú generas política pública adecuada y pones al sector empresarial a desarrollar, lo que vas a generar es una industria local. Y está comprobado a nivel mundial que los países que más se han desarrollado son los que tienen una industria local sólida, porque además de todo, no solo te genera empleos locales y te genera un valor agregado, las problemáticas son diferentes. No es lo mismo calentar el agua en una casa en México que en Veracruz, que en Chihuahua o que en Berlín. Son problemáticas técnicas diferentes, claro, es idiosincrasia diferente. Entonces la industria local tiene que adaptar las soluciones, ¿no? En México tenemos una industria muy sólida de fabricantes de calentadores solares, la número 2 de América, la número 1 está en Brasil. Brasil tiene programas desde hace más de 15 años de incentivo a la tecnología. Nosotros llevamos un poquito menos de tiempo, pero estoy seguro que México tiene todo para ser un líder, ¿no? De hecho, hoy actualmente en México se exporta prácticamente a toda Latinoamérica esta tecnología, incluso Estados Unidos y Europa, ¿no? Muy bien. Hace rato mencionabas que únicamente el 4% está utilizando esa tecnología, entonces hay un gran potencial. Claro. 96% falta cubrir, ¿verdad? Sí, sí, y mira, incluso más allá, te hablaba de pobreza energética, poca gente lo sabe. De los 32 millones de viviendas que hay en México, solamente el 50% tiene un calentador de agua. Y en regiones típicamente tropicables como el sureste y demás, se entiende que es un tema porque el agua caliente no es una necesidad. Pero si yo te digo que en un estado como Zacatecas hay 30% de viviendas sin un calentador de agua, imagínate lo que hace la gente. Estamos hablando de que Zacatecas en invierno está bajo cero. Y la gente que no tiene un calentador de agua va a tener que resolverlo de alguna manera o de plano va a generar un problema de salud pública porque ni siquiera va a poder bañarse. Porque el agua de la red está a 10, 12 grados centígrados, ¿no? Entonces, tú puedes, en lugar de darles la solución más sencilla, que sería darles en energético para poder quemarlo y luego generar agua caliente, lo puedes hacer a través de energía solar, ¿no? Y ahí hay un potencial enorme para atender problemas de pobreza energética. Oye, en la asociación que presides, ¿cuántas industrias están participando? Somos actualmente 24 fabricantes, pero es bien interesante, somos una amalgama muy interesante. Por ejemplo, somos todos fabricantes en México, pero no necesariamente empresas 100% mexicanas. Aquí en México está establecido una de las fábricas del principal fabricante del mundo, fabricante austriaco. También tenemos asociados como Grupo Yusa, que es una gran industria mexicana que ya fabrica calentadores solares, aunque estaban más en la industria del gas. Y fabricantes muy antiguos, hay una empresa, por ejemplo, que se llama Captasol, que lleva 50 años fabricando calentadores solares, o la empresa que yo represento, que tiene 45 años ya en el negocio, ¿no? Entonces es una amalgama interesante porque no solo están fabricantes para la parte de vivienda, sino que tenemos también empresas especializadas, por ejemplo, empresas que desarrollan concentradores solares para generación de vapor, empresas que se dedican a la parte industrial. Hay una industria
que se ha desarrollado de manera muy interesante, ¿no? Y hemos logrado ahí una amalgama interesante que al final del día lo que promueve es fabricar en México la tecnología, ¿no? Perfecto. Para aquellos que quieran comunicarse con la asociación y tener más datos, a lo mejor un problema específico por resolver, ustedes les pueden dar asesoría Con técnica, todo gusto, ¿no? lo más fácil es que entren a nuestra página web, famerac.org, y ahí directamente podemos darles atención. De hecho, también pueden entrar a la página web de la empresa, módulosolar.com.mx, o directamente les puedo dejar mi correo personal al que Adelante. tuviera alguna inquietud. Es generalsolar en una sola palabra, @módulosolar.com.mx, ¿no? Pues perfecto, bajo este esquema yo creo que va a haber algunas consultas al respecto. Mi estimado Ismael, estamos tocando temas muy importantes sobre energías y también tú participas en una asociación nacional de ingenieros. Cuéntanos qué están haciendo. Bueno, nosotros lo principal que hemos hecho, adicionar la tecnología con la necesidad. Tan es así que no había ley ambiental, no había una Secretaría del Medio Ambiente, y ahora ya por ley y por norma se requiere de esas observaciones. Lo que tratamos de hacer nosotros, porque la gente lo que tiene miedo es la inversión, ¿no? Sí. Y nosotros de alguna manera práctica, lo que comenta el ingeniero Daniel, que digamos lo tradicional cuesta 1 y el nuevo cuesta 3, Claro. pero esta es totalmente rentable y sustentable. Por otro lado, tenemos la presencia, ya hemos hecho 14 foros a nivel internacional y hemos participado en todos las COP que hemos tenido a nivel internacional. Y somos la única organización que estamos reconocidos mundialmente sobre eso. Acabamos de entregar al nuevo poder, la cuarta transformación, entregamos más de 1000 proyectos para amortiguar el medio ambiente. Sí, la Unidad Nacional de Acciones de Ingenieros ha estado muy presente desde hace mucho tiempo en el tema de las energías renovables, la sustentabilidad, y nuestro amigo, que lo preside de hace buen rato, Eduardo Sánchez Anaya, al cual lo saludamos, está muy activo en ese tema. Así es, Y todas las asociaciones en general, ¿no? Sí, ahora la misma necesidad nos ha hecho cruzar sobre esos campos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la tecnología ya la tenemos de una manera aleatoria para todo lo que es la economía doméstica, y no se hable de las políticas económicas de los países. Entonces, interfiere mucho y nos da rentabilidad y nos da oportunidad de tener e invertir en otras cosas. Muy bien. Daniel, en las universidades mexicanas, en las instituciones de educación superior, ¿hay investigación sobre estos temas? Sí, y qué bueno que lo tocas. En México tenemos muchos centros e institutos de investigación al respecto, en el Politécnico Nacional, en la UNAM. Sí, no, claro, yo lo sé. Pero además tenemos institutos muy avanzados y que han trabajado muchos años, por ejemplo, en la ESIME, en el Politécnico Nacional, llevan décadas trabajando el tema. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, las universidades públicas e incluso privadas han desarrollado muchísimo el tema, y esa es una parte fundamental que además es bien importante, vincular a la academia con la industria. Por lo que te platicaba hace un momento, el desarrollo de la tecnología tiene que resolver problemas locales. Claro. Y muchas veces la tecnología de otros países no está adaptada a las necesidades mexicanas, ¿no? Llega el mejor producto alemán y es tan complejo para la idiosincrasia mexicana, o a lo mejor tan sofisticado. Te pongo un ejemplo fácil, ¿no? Te dicen, es un producto que resiste medio metro de nieve encima. Pues eso, ¿qué me importa? Claro, en México quiero que resista una granizada o que resista el calor tremendo de Sonora, ¿no? Y no necesariamente condiciones climáticas de otro país. Entonces, sí hay un desarrollo, y ha habido, inclusive se desarrollaron en la administración pasada, los centros mexicanos de energías renovables, el Semiesol, el Semieólico, Semieocéano, que son iniciativas que han hecho un aglomerado y han permitido conjuntar a muchas instituciones para desarrollar las energías renovables en particular. Por ahí búsquelos en internet, Semiesol. Está bien interesante. Muy bien. Ahora, nos comentas que también hay industrias internacionales que ya traen todo un bagaje, ¿no? Todo un desarrollo. Y lo que tú mencionabas hace rato,
muchas de esas tecnologías se tropicalizan, como Por comúnmente supuesto. se dice, ¿no? Claro. Pero para eso necesitas tecnología y necesitas investigación. Necesitas investigación, necesitas a la academia y necesitas al brazo fuerte de los ingenieros mexicanos, ¿no? que siempre además han permitido el desarrollo local de tecnología, que hoy incluso se exporta, ¿no? Entonces, la parte académica y la parte de las universidades y centros de investigación es fundamental, es un eje rector que debería de estar incluso en medio de todo el desarrollo tecnológico, porque si no, lo único que haces es comprar tecnología de otro lado, que luego al final no la adaptas acá y luego terminas dependiendo tecnológicamente de otro país y eso no es tan sano para la economía, ¿no? Claro, ahorita mencionaste 3 o 4 universidades, pero el país es tan grande Claro. que seguramente todavía hay igual un gran potencial para que en las universidades de los estados, los institutos tecnológicos estatales, Claro. puedan desarrollar este tipo de Totalmente. tecnología, ¿no es así? Sí, totalmente. Inclusive hay a nivel nacional. Yo tengo vinculación, por ejemplo, como empresa con instituciones como el Cinvestav de Mérida y desde Mérida hasta Tijuana, ¿no? Porque también, Sí. por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Baja California se ha desarrollado mucho, cada quien para las necesidades de su región. Por Sí, ejemplo, en Baja claro. California están desarrollando temas de concentración solar para luego con ese calor generar aire acondicionado. Y entonces poder generar lo que se llama frío solar, que suena como contradictorio. Sí, sí, sí. ¿Cómo con calor genero frío? Bueno, técnicamente es posible. Ah, bueno. Y esa es la necesidad del norte del país, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en Mérida están tratando de desarrollar más soluciones para la necesidad local. Entonces, siendo un país tan grande, justo el desarrollo de soluciones en cada estado y en cada región es fundamental, ¿no? Definitivamente. Y lo acabas de mencionar, seguramente en Tijuana generes, así que calor en invierno y frío en verano. Claro, ¿Es así? totalmente. De hecho, eso es lo que vuelve virtuoso esta tecnología. Tú puedes a través de un proceso que se llama absorción hacer eso. Cuando hace mucho calor generar frío y cuando hace mucho frío generar calor. Y todo lo haces con energía solar. Y es un tema que va a tener un auge importante en los próximos años. Perfecto. Pues, mi estimado Ismael, van a tener algunos eventos próximamente en la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ahorita lo que tenemos de alguna manera los foros, Ajá. continuar con ellos y sobre todo estamos interviniendo en la cuarta transformación del país, Correcto. donde nos han pedido el apoyo técnico y lo hemos hecho. Eso es. Pues ese es un tema verdaderamente importante. En otras ocasiones podemos estar platicando ya de proyectos específicos que estén ustedes desarrollando tanto en el país como en Centro, Sudamérica. Claro. ¿Norteamérica también es mercado Sí. para la industria mexicana? Sí, de hecho, ¿Qué tan competitiva es y totalmente. en calidad? Te voy a poner un ejemplo. La fábrica más grande de calentadores solares que hay en Estados Unidos es del mismo tamaño que la fábrica más grande que hay en México. Pero además hay más fabricantes en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos se han preocupado muchos años y los últimos por la electricidad, lo que te mencionaba al inicio del programa. Pero la parte térmica la tienen todavía un poquito olvidada, van a llegar ahí. Entonces hay un potencial enorme que desde México se puede atacar. Y además de todo, pues tenemos 3,000 kilómetros de frontera para poder realizar todo lo que queramos y en lugar de pensar en poner muros, pues vayamos a brincar los muros metiendo calentadores solares o paneles fotovoltaicos hacia Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿el consumo interno con las empresas actualmente fabricantes se satisface? Sí, de hecho ha habido un crecimiento muy grande. Por ejemplo, por darte un dato, más o menos el año pasado se deben de haber instalado casi 500,000 metros cuadrados de calentadores solares en México, es decir, 250,000 calentadores, que a lo mejor para un país de 120 millones suena a poco, pero ya es un número importante. Somos el país número 10 del mundo en metros cuadrados instalados cada año. Es decir, estamos ya compitiendo con los mejores países del mundo para este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y todavía les da para exportar? Sí, claro. Sí, bueno, México siempre ha sido ¿Qué porcentaje es consumo interno y qué A lo mejor el consumo interno sigue siendo muy grande, el 90%, pero Ok. por ejemplo, todo Centroamérica, la tecnología mexicana está totalmente desarrollada para cubrir todas las necesidades de Centroamérica. Y en Centroamérica se está generando un mercado bien interesante que hasta hace unos años era cubierto con productos europeos, pero que hoy las empresas mexicanas podemos ir hacia allá porque tenemos madurez suficiente, tecnología Costos. y una gran ventaja, costos y el idioma. Y la Definitivo. idiosincrasia. Eso O sea, es. siempre va a haber mucho más entendimiento, tanto tecnológico como social, cuando vamos hacia países hermanos, ¿no?
Y los insumos básicos de ustedes, ¿cómo son Gran, aquí? gran virtud. En México la industria lo que ha desarrollado son productos que tienen más de 90% de integración nacional. Es decir, Altísima. las materias primas son mexicanas. Y eso es una enorme ventaja porque no dependes de insumos que a lo mejor se pueden cotizar en dólares o que están muy lejanos, ¿no? Entonces, también ha habido un desarrollo bien interesante al respecto en el país. ¿Qué materiales básicamente utilizan? Mira, básicamente se utiliza vidrio, se utiliza cobre, se utiliza acero y se utilizan aislamientos como pueden ser el poliuretano, el poliisocianurato, la lana mineral. En realidad todas son materias primas que están en México, ¿no? A lo mejor aluminio, es decir, la mayoría de los componentes de un equipo son productos que se consiguen en México. ¿Qué es lo que se importa? Algunos componentes especializados, controladores, algún vidrio especial. Por ejemplo, hay un vidrio que se utiliza para los colectores solares, que es un vidrio de bajo contenido de hierro, que es un vidrio que en México desafortunadamente todavía no se fabrica a nivel masivo y a lo mejor ese vidrio tiene que venir de Estados Unidos o de Asia, pero el resto de los componentes prácticamente son mexicanos. O sea, es materia prima mexicana y eso le da también una virtud a la industria nacional, ¿no? Muy bien, entonces podemos como mexicanos confiar en que vamos a tener satisfechos nuestras regaderas calientes, tibias y nuestros climas extremos en unas temperaturas adecuadas. Sí, de hecho tenemos todo. En México tenemos todo para ser un líder en el uso de energías renovables, pero además de todo para ser un líder en Latinoamérica. Es decir, desde México podemos exportar tecnología, podemos exportar conocimiento y sobre todo ayudar al desarrollo regional, aprendiendo también de lo que en México hemos tenido. Llevamos 50 años desarrollando el tema y la curva de aprendizaje ha sido dura. Entonces también ayudarle a otros países y otras economías a evitarse esa curva de aprendizaje creo que es bien importante, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿quiénes son los principales competidores en la fabricación de todos estos equipos? Bueno, en México hay muchas empresas, pero por ejemplo a nivel mundial, como países, China compite muy fuerte. El problema es que en China puedes encontrarte el mejor producto o el peor. Exacto. Y entonces cuando vas a un mercado normado, el producto chino puede entrar muy bien, pero cuando no hay normas, pues el producto chino puede meterte en muchos problemas, ¿no? Ahorita que tocas ese tema, para el público, ¿cómo hace una buena elección de un equipo? ¿Cómo conoce qué tiene calidad y qué no? Muy sencillo, certificación de productos. Hay ¿Cuál normas es? mexicanas, hay la NMX 001 es para colectores, la NMX 004, el dictamen técnico de energía solar térmica en vivienda, que es una certificación que emite la CONUE, y próximamente ya está publicada en el Diario Oficial la primera norma oficial mexicana de calentadores solares que entra en vigor el 1 de diciembre de 2019. Y la certificación de los mismos instaladores. Sí, claro, ¿no? Ya a Muy nivel bien. instaladores, la certificación de instaladores. Pues muy bien, llegamos al fin del programa. Te agradezco mucho, Daniel, Muchas gracias, tu Marco presencia. Muchas gracias, Ismael, Marco. mi amigo, te agradezco el que nos hayas contactado con Daniel, un experto en el tema. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana. Ya. ¿Nos vamos? TV.